Silencio su micrófono, por favor. Millon es un psicólogo famoso estadounidense que es uno de los pioneros en investigar la personalidad. Habla de que la personalidad emerge de una matriz conjugada de disposición biológica, aprendizaje, experiencia, ¿verdad? La forma de percibir, razonar y confrontar al otro y al ambiente. Entonces, un millón es una matriz conjugada de estos factores: la disposición biológica, el aprendizaje y la experiencia. Para hacer el diagnóstico del trastorno de personalidad tiene que estar presente como forma estable de comportamiento caracterizado por maneras de percibir e interpretar la realidad, afectividad y emociones, relaciones interpersonales y manejo de los impulsos, apartados de lo que se espera culturalmente de la persona. El trastorno de personalidad genera malestar importante clínicamente y objetivable por el deterioro del funcionamiento social y laboral. Entonces, se puede ver eso en una persona que tiene un trastorno de personalidad en la cual afecta su funcionamiento social y laboral. Los conflictos y dificultades en el manejo de la realidad crean sufrimiento interno en uno mismo y con frecuencia en el entorno. O sea, afecta a la persona misma en su mundo interno y en el entorno. El patrón de conducta de los trastornos de personalidad no se restringe a un área de funcionamiento del individuo o a una relación únicamente interpersonal concreta. Tampoco se refiere a una forma de ser variable en función al tiempo, de la fatiga o el estrés. Se trata de un patrón rígido que afecta una gama amplia de situaciones personales y sociales. Es persistente, constante, permanente, esas situaciones. Y afecta la parte personal y social, como dice acá. El inicio de la conducta y el pensamiento típico de los trastornos de personalidad tienen lugar al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta. Si bien en edades tempranas existen patrones antes no se puede hacer el diagnóstico. Como dice acá, tal vez haya rasgos en la cual se puede especificar eso, pero no hacer el diagnóstico de un trastorno de personalidad en persona menor a 18. Por ciento y un 20% de la población general. Es un cuadro que se prolonga durante décadas. Aproximadamente la mitad de los pacientes psiquiátricos tienen un trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad es también un factor predisponente para otros trastornos psiquiátricos. Puede constituirse una dificultad que interfiere con la respuesta al tratamiento de los mismos. Es un trastorno crónico y frecuente. Criterio diagnóstico para el trastorno de personalidad en forma general, porque como vamos a ver más adelante, la personalidad se clasifican en varios grupos, pero acá ya nombro en forma general el criterio diagnóstico del DSM-5, en la cual habla un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos o más áreas de las siguientes: la parte cognitiva, la forma de percibir e interpretar a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos; la parte afectiva, intensidad, la habilidad y adecuación a la respuesta emocional; la actividad interpersonal, el control de impulsos. Este patrón persistente es inflexible y se extiende en una amplia gama de situaciones personales y sociales, como hablamos anteriormente. Es persistente. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El patrón es estable y de larga duración. Su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. El patrón persistente no es atribuible a manifestación a una consecuencia de otro trastorno mental. El
patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, droga, medicamento o alguna enfermedad médica como el traumatismo craneal. Estos son los grupos del trastorno de la personalidad. Tenemos el grupo A, grupo B, grupo C. El grupo A, hablamos del paranoide, esquizoide y esquizotípico. Generalmente se le nombra al grupo de los raros, introvertidos. El grupo B sería el antisocial, límite, histriónico y narcisista. Estos son el grupo de los dramáticos, emocionalmente inestables. Se les conoce al grupo B. Y al grupo C tenemos por evitación, dependiente y obsesivo compulsivo de la personalidad. A este grupo se le conoce como los pacientes raros. Perdón, temerosos. Temerosos. El grupo A sería los raros. El grupo C sería los pacientes temerosos, ansiosos. El grupo A, las personas padecen alguno de los trastornos de este grupo. Se caracteriza por su dificultad para establecer y mantener relaciones con otras personas. Debido a su trastorno y a un acusado problema para aprender habilidades sociales más elementales que facilitan el relacionamiento entre personas. Entonces, se caracteriza entonces el grupo A. Generalmente está alterado en las relaciones interpersonales. Son individuos excéntricos cerrados que viven aislados, que carecen de interés por actividades en grupo. Se manifiestan fríos, no son infrecuentes que formen parte de algún grupo sectario de prácticas extrañas. Cabe destacar la vulnerabilidad hacia otras patologías psiquiátricas, en particular la esquizofrenia. Suelen caer en el uso de sustancias mediante las cuales tratan de solucionar sus inconvenientes para la exposición social. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza fundamentalmente por desconfianza y suspicacia hacia los demás. Suelen ser hostiles, coléricos, irritables, no se hacen responsables por sus propios sentimientos, lo asignan a otros. Pueden ser intolerantes, patológicamente celosos y demandantes crónicos. El trastorno de la paranoia en la personalidad tiene una prevalencia entre el 0,5% y el 2,5% de la población general. Es más frecuente en hombres que en mujeres. No parece seguir un patrón familiar. La característica principal es la desconfianza manifestada a través de la interpretación de lo que hacen los demás como actitudes malintencionadas o amenazantes. Permanentemente tienen la idea de que los demás van a perjudicarle de algún modo. A menudo cuestionan la lealtad y confianza de sus amigos sin justificación. Estas personas exteriorizan sus emociones y utilizan la proyección como defensa. Carecen de flexibilidad y de sintonía afectiva para relativizar los conflictos. Normalmente esta forma de ser los lleva a comportarse desconsideradamente con los demás. Siempre es importante distinguir los trastornos delirantes, la esquizofrenia paranoide y otros trastornos de la personalidad. Los trastornos delirantes generalmente son trastornos bien estructurados, bien concretos, y también la esquizofrenia en la cual ya hay otros síntomas más graves, como las alucinaciones. Criterio diagnóstico para el trastorno paranoide de la personalidad, según el DSM-5, tenemos desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpreten como malévolos. Comienza en la primera etapa de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 4 de los siguientes hechos. Sospecha sin base suficiente que los demás se van a aprovechar de ellos, le van a hacer daño o le van a engañar. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad y la fidelidad de los amigos y socios. Cuestiona mucho la lealtad. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes
para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o contraatacar. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel. Estas características no aparecen exclusivamente en trastorno de otra patología mental, ni son debidos a otro efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. La evolución y pronóstico, este trastorno puede permanecer durante toda la vida en algunas personas, pero en otras es un precursor de la esquizofrenia. Tratamiento de lesiones en la psicoterapia individual. La terapia de grupo no se progresa mucho, pero podría ser útil para manejar las habilidades sociales. El uso de psicofármacos puede resultar útil para el manejo de síntomas de la ansiedad, agitación y que puede presentar los pacientes. Para la paranoia se muestra eficaz la olanzapina o la risperidona en una dosis baja. La ansiedad social y rasgos obsesivos pueden controlarse con el uso de los EARS, en la clomipramina. Luego nos vamos al trastorno esquizoide de la personalidad. Este tiene una característica fundamental que se focaliza en la capacidad para las relaciones con las demás. Una característica de este trastorno, una alteración en la relación con los demás, lo que genera una intensa incomodidad al enfrentarse a situaciones que requieren de dicha habilidad. Además, como consecuencia de lo anterior, presentan un patrón de aislamiento social y escasa manifestación del afecto. El trastorno esquizoide de la personalidad es poco frecuente en el entorno clínico. Se desconoce si existen diferencias en la afectación de hombres y mujeres. Estos individuos impresionan fríos, callados, introvertidos y no sociables. Pueden desenvolverse sin necesidad de mantener lazos emocionales. Escasa o nula actividad sexual, pues solo la tienen presente en sus pensamientos. Pueden tener intereses solitarios y éxitos en trabajos no competitivos y aislados. Generalmente tienen éxito en trabajos en la cual se necesita estar solo o aislado, como los informáticos, los que hacen programas, los matemáticos. Criterio diagnóstico para el trastorno esquizoide de la personalidad, según el DSM-5, un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como indica cuatro de los siguientes puntos. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. Escoge casi siempre actividades solitarias. Tiene escaso o ningún interés por experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con pocas o ninguna actividad. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado. Se muestra indiferente a los halagos, a las críticas de los demás. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o afectividad plana. Esta característica no aparece exclusivamente en trastorno o en otro trastorno mental o no son debido a otra enfermedad médica. Hay que hacer diagnóstico diferencial de la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno afectivo con síntomas psicóticos. Se distinguen de estos por no presentar ideas delirantes ni alucinaciones. El trastorno paranoide de la personalidad se distingue que estos muestran mayor implicación social, mayor tendencia a proyectar sus sentimientos en los demás y una conducta verbal agresiva. El trastorno por evitación que vamos a estar hablando más adelante, en la cual los pacientes, a pesar de estar aislados, siempre muestran deseosos de participar en las actividades sociales. Suele iniciarse en la primera etapa de la infancia, es de larga duración, pero no necesariamente permanece toda la vida. Tratamiento, también la psicoterapia individual, también la terapia en grupo. Además, se ha demostrado efectivo en algunos pacientes el uso de dosis bajas de antipsicóticos, antidepresivos y psicoestimulantes. El trastorno esquizotípico de la personalidad son personas que llaman la atención por su aspecto externo extravagante o raro. Pueden presentar pensamientos mágicos, ideas de referencia, ilusiones de realización. De realización sería que él siente que lo que está alrededor es raro. Es frecuente encontrar este tipo de personalidad en mendigos y vagabundos. Por eso, como dice acá, el aspecto generalmente es extravagante y raro.
La epidemiología se presenta en un 3% de la población en general. Su distribución por sexo es desconocida. Se observa mayor incidencia entre gemelos, monocigotos que dicigotos, y mayor número de casos entre familiares de los pacientes esquizofrénicos. Se distingue el trastorno esquizoide por su evitación y por evitación debido a las particularidades en su conducta, pensamiento, comunicación, percepción, y además puede haber una historia familiar de esquizofrenia en el trastorno esquizotípico. Generalmente, una diferencia también del esquizoide es que el esquizoide le gusta estar solo prácticamente, o sea, no le gusta, le es indiferente estar solo o compartir. El esquizotípico a veces quiere estar, compartir o tener relaciones interpersonales, pero tiene miedo a que fracase. Criterio diagnóstico del DSM-5 para el trastorno de la personalidad esquizotípica, el patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos, comienza en las primeras etapas de la adulta, está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 de los siguientes hechos. Uno, idea de referencia, con exclusión de delirios de referencia, creencias extrañas eh, o pensamientos mágicos que incluyen comportamientos y que no concuerdan con las normas subculturales, por ejemplo, supersticiones, creencias de clarividencia, la telepatía o un sexto sentido de niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales, pensamientos y discursos extraños, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, super elaborado, estereotipado, suspicacia o ideas paranoides, afecto inapropiado o limitado, comportamiento de aspecto extraño, excéntrico o peculiar, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de su familiar de primer grado, ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. No se produce exclusivamente en el curso de una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo o otro trastorno psicótico. La tendencia en la actualidad es considerar la esquizotipia como una personalidad premórbida a la esquizofrenia. En muchos pacientes se mantiene esta personalidad esquizotípica estable durante la vida sin desarrollar la esquizofrenia. Además, en la psicoterapia suele ser útil el empleo del antipsicótico atípico para tratar las ideas de referencia, ilusiones o otros síntomas del trastorno. Bueno, vamos al grupo del trastorno de personalidad del grupo B. Este grupo de trastorno de la personalidad engloba a individuos comúnmente llamados inmaduros. Se caracteriza por la habilidad emocional que generalmente se acompaña de comportamientos inadecuados, indecorosos y socialmente inaceptables. Dan la impresión de de no ser fiables debido a su dificultad para adecuarse con los reglamentos sociales y los códigos interpersonales. Tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, que consiste en una desadaptación de las normas sociales. Se trata de personas que desprecian y violan con frecuencia los derechos de los demás mediante actos antisociales o criminales y de deshonestidad. Eh, la impulsividad y la agresividad dominan sus actuaciones. Además, muestran marcada despreocupación por su seguridad o la de los demás. Falta de remordimiento les hace justificar y generalmente sentirse orgulloso de sus conductas. El trastorno se da en ambos sexos, pero una mayor prevalencia en hombres, afectando 3 veces menos a las mujeres. La prevalencia de este trastorno es del 3% entre hombres y del 1,9% entre mujeres. Es más frecuente en las áreas urbanas marginales. Criterio diagnóstico tenemos, según el DSM-5, para el trastorno antisocial, un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que presenta desde la edad de los 15 años, como indican 3 o más de los siguientes ítems. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención.
Deshonestidad indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Despreocupación imprudente por su seguridad o los demás. Irresponsabilidad persistente indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o hacerse cargo de obligaciones económicas. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado o maltratado o robado a otros. El sujeto tiene al menos 18 años. Existe evidencia de la presencia del trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. El diagnóstico se hace cuando tiene 18 años, pero puede haber evidencias de que el paciente ya empezó a desarrollar unos síntomas desde los 15 años. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno mental como la esquizofrenia o un trastorno bipolar. Cuadro clínico, estos pacientes arrogantes carecen de empatía y tienden a ser insensibles, a menospreciar los sentimientos de los demás, hacen uso de un encanto superficial que pueden impresionar a alguien. Estos sujetos también pueden ser irresponsables y explotadores de sus relaciones sexuales, pueden tener una historia de muchos acompañantes sexuales y no haber tenido nunca una relación, digamos, estable. Los sujetos con trastorno antisocial, la personalidad tiene más probabilidad que la población general de morir prematuramente por causas violentas, suicidios, accidentes, homicidios, eh, también en sus relaciones sexuales. Es frecuente que presentan comorbilidad con el abuso de una o más sustancias, motivo por el cual normalmente acuden al consultorio. Generalmente eh, llegan a un máximo de conductas antisociales en la adolescencia o el inicio de la edad adulta, para luego ir disminuyendo en la intensidad a medida que avanza la edad de los individuos. El paciente a medida que avanza de edad va disminuyendo la intensidad de los síntomas. Estos pacientes son de muy difícil abordaje al tratamiento psicoterapéutico por la poca adherencia al tratamiento. Se plantea la terapia de grupo puede resultar beneficiosa en estos pacientes. En cuanto a la parte farmacológica, generalmente se utiliza en caso que haya alguna comorbilidad. Se han demostrado algunos beneficios, aunque controversial, el uso de los IRS, paramazepina, los roatos en la impulsividad en estos pacientes. Nos vamos al trastorno límite de la personalidad. Este sería el tipo de trastorno de personalidad más frecuente. Se le llama también borderline. La característica esencial de este trastorno límite de la personalidad es la intolerancia a las frustraciones debido a una inestabilidad afectiva respecto a la vivencia de su propia imagen y de las relaciones interpersonales. Su conducta está gobernada por una notable impulsividad. Eh, Sadot, que es un psiquiatra, describe a estos pacientes en la frontera entre la neurosis y la psicosis. El trastorno límite de la personalidad es 2 veces más frecuente en mujeres. Su prevalencia es alrededor del 2% de la población general. Se calcula que el 10% de los sujetos vistos en el centro ambulatorio de salud mental, en torno al 20% de los pacientes psiquiátricos internados padecen de este trastorno. Entre todos los trastornos de la personalidad se sitúa entre 30 y 60% de los casos. La clínica queda caracterizada por la inestabilidad de la autoimagen y de las relaciones interpersonales. Son muy inestables. Tienen grandes esfuerzos para ser abandonados. Sus relaciones de pareja son sumamente inestables y pasan frecuentemente de la idealización a la devaluación. Eso es muy característico también para estas personas, la cual idealizan algo y al, al ratito nomás, como se dice, ya le devalúan nuevamente. Frecuentes cambios de trabajo. Algunos autores le dominan como pacientes establemente inestables. Siempre, porque esto porque siempre están inestables. Además, la impulsividad se evidencia en gastos excesivos, relaciones sexuales promiscuas,
abuso de sustancias e incluso actos potencialmente lesivos como amenaza, suicidio, automutilación. Es muy frecuente también la automutilación. Los pacientes generalmente se producen muchas lesiones, principalmente las lesiones superficiales, cutting, nosotros le denominamos. Estos pacientes en ocasiones presentan episodios psicóticos de corta duración, micropsicosis, en situaciones de crisis, lo que lo obliga a hacer un diagnóstico diferencial de episodios psicóticos breves. El patrón más habitual es la evolución hacia una inestabilidad crónica con episodios graves de impulsividad. El riesgo de suicidio es mayor en los primeros años de la edad adulta y van desapareciendo gradualmente con la edad. Alrededor de la cuarta y quinta década de la vida, la mayoría de los sujetos logran una mayor estabilidad en sus relaciones y su actividad profesional. A medida que va pasando a medida que va teniendo edad el paciente va mejorando algunos síntomas, se estabilizan algunos aspectos, principalmente las relaciones y la actividad profesional. Criterio diagnóstico según el DSM-5 para el trastorno límite de la personalidad tenemos criterio A, un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, autoimagen, afectividad, una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se dan diversos contextos, como lo indica 5 más de los siguientes ítems. Uno, esfuerzo frenético para evitar el abandono real o imaginado, o incluir comportamientos suicidas o de automutilación que recoge el criterio 5. Dos, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Alteraciones de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y el sentido del yo. Impulsividad en al menos dos áreas que es potencialmente dañina para sí mismo, como por ejemplo gastos, el, actividades sexuales, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida. El criterio 5, comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes, comportamiento de automutilación, como mencioné, es frecuente también esto, el comportamiento de automutilación. Inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo, por ejemplo, episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas horas y rara vez unos días. Sentimientos crónicos de vacío, también es patognomónico prácticamente en la persona que tiene un trastorno límite de personalidad, se sienten vacías, este sentimiento es crónico. Ira inapropiada, intensa o dificultad para controlar muestras frecuentes del mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes, ideación paranoia transitoria relacionada con el estrés y síntomas disociativos graves. Tratamiento, la psicoterapia es la terapia de elección, que es el principal en el abordaje de los pacientes con este trastorno y requiere de un tiempo prolongado para el tratamiento. La llamada terapia dialéctica conductual en la actualidad cuenta con más estudios sobre su eficacia. La farmacoterapia se utiliza para el manejo de cierta sintomatología específica, para controlar la ira, la hostilidad, la micropsicosis, en la cual se recomiendan antipsicóticos. Los IRS mejoran los síntomas afectivos depresivos y en algunos casos los estabilizantes del humor están indicados debido a que han demostrado su utilidad. Entonces la farmacoterapia se utiliza para algunos aspectos como la impulsividad, la ira, también si hay algunos síntomas de tipo psicóticos y también si hay síntomas depresivos. Entonces se utilizan los IRS, antipsicóticos, principalmente los atípicos, y también se puede utilizar estabilizante del estado de ánimo, principalmente el ácido valproico o el litio. El trastorno de personalidad límite es muy parecido con el trastorno bipolar. Es difícil a veces su diagnóstico. La característica del trastorno límite de personalidad es que son, o sea, esa inestabilidad es permanente, permanente. Todo el tiempo están estas personas así. Generalmente, este trastorno de personalidad suele empezar cuando hay un conflicto en relaciones interpersonales. Están muy relacionados con conflictos interpersonales.
Y al contrario que el trastorno bipolar suele empezar sin que haya un trastorno, sin que haya un conflicto interpersonal o a veces los pacientes con trastorno bipolar están estables. Hay momentos en los cuales están estables para luego tener su periodo de manía o depresión. Esas son una de las principales diferencias del trastorno límite de personalidad con el trastorno bipolar. El trastorno histriónico de la personalidad. Las personas con trastorno histriónico de la personalidad se caracterizan por excesiva emotividad, se comportan de forma teatral y dramática, con el fin de llamar la atención permanente. A pesar de esta capacidad seductora, son incapaces de mantener vínculos profundos con los demás. No se generan sentimientos hacia los demás, pues son considerados como instrumentos para algún fin. Es muy frecuente que se genere un campo de envidias que dirige hacia los demás o que cree que los demás dirigen hacia él. Mayormente diagnosticada en mujeres que en hombres. Estudio en la población general sugiere que una prevalencia del trastorno histriónico de la personalidad aproximadamente del 2 a 3%. Teniendo en cuenta los servicios de psiquiatría, las tasas llegan al 10-15% de los pacientes internados y ambulatorios. Se caracteriza por un esfuerzo persistente de llamar la atención de los demás, incluso utilizando la seducción mediante el aspecto físico. Los pacientes consideran sus relaciones más íntimas de lo que en realidad son. Las emociones dramatizadas y teatralizadas suelen ser superficiales. Se ven como encantadores, grandiosos y merecedores de atención. No obstante, su autoestima depende de la receptividad y valoración que le demuestran los demás. Al igual que el trastorno límite, estos pacientes tienen baja tolerancia a la frustración, característica también de trastorno, y pueden recurrir a conductas agresivas y gestos suicidas para lograr sus objetivos. Criterio diagnóstico, según el DSM-5, para el trastorno histriónico, la personalidad, un patrón general de excesiva emotividad, una búsqueda de atención que empieza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos, como lo indica 5 de los siguientes ítems. No se siente cómoda en las situaciones en las que no son el centro de la atención. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí misma. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatización, teatralidad, exagerada expresión emocional. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. La evolución y pronóstico en general tiende a mejorar con el avance de la edad. No obstante, suelen tener problemas interpersonales con la ley, caen en consumo de sustancias y su comportamiento sexual es riesgoso para la transmisión de enfermedades sexuales. El tratamiento de la psicoterapia es de elección. También se puede utilizar algunos psicofármacos como los IRS, cuando hay síntomas depresivos, síntomas somáticos, utilizar ansiolíticos, antipsicóticos, también se podría utilizar. Luego nos vamos al trastorno de personalidad narcisista. La característica es un patrón de sentimiento exagerado de autovaloración, grandiosidad y superioridad en relación con los demás. También caracteriza a este paciente una falta de empatía. Muestra una alta sensibilidad a las críticas y juicio de valor negativos que hacen con los demás acerca de ellos. Se estima que la prevalencia de este trastorno oscila entre el 2 al 16% de la población que consulta en el servicio de psiquiatría. Son pacientes arrogantes, altaneros y que tienen sentido exagerado de su propia importancia, alardeando constantemente acerca de su éxito, belleza y poder. Carecen de empatía, no toleran las críticas de los demás, ante lo cual reaccionan en forma desmedida con ira y humillación, pues tienen necesidad de que los demás reconozcan su superioridad permanentemente. Le gusta el roce social con personas o instituciones de alto nivel, abusan y explotan de otras personas
se aprovechan de ellas, sienten envidia de los demás o creen que los demás lo envidian. Constituye un trastorno crónico de difícil tratamiento debido a que toleran mal el paso del tiempo, ya que valoran la belleza, la fuerza y la juventud. Es complejo el tratamiento, ya que rechazan la capacidad del terapeuta. Generalmente las terapias psicodinámicas del grupo son las más recomendadas. Existe poca evidencia en cuanto al beneficio del tratamiento farmacológico, salvo en caso que haya una comorbilidad, ¿verdad?, de algún trastorno mental. Bueno, luego nos vamos al grupo C. En este grupo de trastorno cabe individuos caracterizados por un miedo patológico que marca su vida. Son los pacientes temerosos, todo el grupo C. Son individuos incapaces de adquirir estrategias o afrontamientos imprescindibles para la vida independiente. Temen en general cualquier incertidumbre, cualquier novedad, con lo que nunca se exponen a equivocarse a lo necesario para aprender por ensayo y error. No se valen de las acciones para adquirir seguridad, por eso se ven obligados a combatir su ansiedad recurriendo a reacciones emocionales ambivalentes y conflictivas que marca su vida interfiriendo en su aprendizaje, alterando su conducta. Tenemos el trastorno de personalidad por evitación, patrón dominado por el temor a una evaluación negativa por parte de los demás. A pesar de su timidez, tienen muchos deseos de compañía, pero necesitan garantías sólidas de que no serán rechazados. Su prevalencia ronda entre 1 al 10% de la población general. Estos pacientes manifiestan intensos deseos de sentirse seguros y de relacionar con los demás, pero no logran debido a que sienten miedo al rechazo, dificultad para relacionarse por temor al ridículo. Carecen de confianza en sí mismos, a tal punto que resulta común que desaprovechen oportunidades laborales por temor a no estar a la altura de la responsabilidad. Debe diferenciarse principalmente el trastorno esquizoide, investigando si los pacientes manifiestan o no deseo de interacción social. Perdón. Los pacientes esquizoides generalmente son diferentes a las relaciones sociales, mientras que el paciente evitativo quiere tener esa interacción, pero tiene miedo al rechazo. Está grande, desea interactuar con la gente. Si se manejan ambientes seguros y rodeados de personas que lo proporcionan seguridad y de los que no sienten rechazo, mantiene una funcionalidad adecuada. No presentan problemas. Sin embargo, si estas condiciones no están dadas, tienden a la depresión y la ansiedad. O sea, cuando digamos, se dice normalmente cuando sale de su zona de confort, ahí pueden desarrollar trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Existe evidencia de una alta comorbilidad con la fobia social, lo cual está relacionado por peor pronóstico. La terapia cognitiva conductual enfocada en la reafirmación personal y exposición gradual es un procedimiento que permite a los pacientes aprender y expresar necesidades abiertamente y mejorar su autoestima. También la terapia de grupo, ante niveles de ansiedad importantes, se debe plantear el tratamiento con IRS. También puede añadirse algunas benzodiazepinas según necesidad. Luego nos vamos al trastorno de personalidad por dependencia. Se trata de personas sumisas que tienen miedo a la soledad, son incapaces de vivir independientemente y dejan que otros asuman sus responsabilidades debido a que no siente confianza en sí mismo. Más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Corresponden a la categoría 2,5% de los trastornos de personalidad. Conducta dependiente y sumisa, no confían en su propia capacidad para tomar decisiones en lo laboral, evitan los puestos de responsabilidad o liderazgo. Las relaciones interpersonales tienen una necesidad de permanecer unidos a otra persona, a alguien de quien pueda depender, y por miedo al abandono suelen llegar a extremos de subordinación y obediencia. Una combinación, digamos, una combinación así casi perfecta es con una pareja en la cual una de las parejas tiene un trastorno antisocial y otro por dependencia.
Criterios diagnósticos para el trastorno dependiente de la personalidad, una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación que al inicio de la edad adulta y se da en varios contextos como lo indican cinco de los siguientes ítems. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y reafirmación excesiva de otras personas. Necesita de los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de la vida. Tiene dificultad para expresar desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Tiene dificultad para iniciar proyectos, para hacer las cosas a su manera, debido a la falta de confianza de su propio juicio en sus capacidades más que a una falta de motivación o energía. Va demasiado lejos, llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables. Se siente incómodo, desamparado cuando está solo debido a su temor exagerado a ser incapaz de cuidar de sí mismo. Cuando termina la relación importante, busca urgentemente otra relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y que tengan que cuidar de sí mismo. A diferencia del trastorno histriónico y el límite de la personalidad, en la que también existe relación de dependencia, el trastorno de la dependencia, estas relaciones son de larga duración con una persona. Como vimos anteriormente, el paciente histriónico y límite general son muy inestables en sus relaciones. Y en la dependencia, por más que la relación no sea buena, son de larga data. Además, estas pacientes no tienden a ser manipuladoras, también como histriónico límite en la personalidad. La funcionalidad laboral se ve afectada por la incapacidad de actuar con independencia y tomar decisiones. Si estos pacientes pierden a la persona de quien dependen, tienen alto riesgo de padecer un trastorno depresivo mayor. El pronóstico es favorable si reciben tratamiento. El tratamiento, la psicoterapia, eh, tiene un objetivo de lograr la independencia y fortalecer su confianza. Son útiles también la terapia de grupo, la terapia cognitiva conductual. Para el tratamiento de síntomas de ansiedad o depresión puede ser necesaria la prescripción de psicofármacos. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, también denominado trastorno anancásico de la personalidad, incluye a individuos con personalidades perseverantes, obstinados, indecisas y muy preocupados por el perfeccionamiento. Estos pacientes intentan mantener la sensación de control mediante una atención ceñida a las reglas, los detalles triviales y las formalidades. Se desconoce la prevalencia. Es más común en hombres que en mujeres. Se observa más frecuentemente en familiares de primer grado de las personas afectadas en la población general. Eh, Presentan preocupación por las normas, las reglas, el orden, la limpieza, la perfección. Son personas rígidas, intolerantes, relaciones interpersonales limitadas, son formales, muy serios, carecen de sentido del humor, son indecisos, reflexionan mucho antes de tomar decisión por el miedo a cometer errores. Se pueden desencadenar una fuerte ansiedad ante cualquier situación que nace la estabilidad de su vida. Cuando se detectan pensamientos intrusivos o compulsivos repetidos, debe sospecharse de un trastorno obsesivo compulsivo. Esa es la diferencia, ¿verdad? En la cual no hay esto en el trastorno de personalidad. Evolución pronóstico, algunos adolescentes con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad puede evolucionar a adultos sin trastornos. Sin embargo, en otros pueden ser precursores de la esquizofrenia o un trastorno depresivo mayor. El tratamiento se ve resultados favorables con la terapia de grupo y terapia conductual. Los fármacos más recomendados son los IRS, la clorimipramina. En algunos casos, la resistencia se puede agregar a un antipsicótico atípico, olanzapina o risperidona principalmente. Bueno, esto sería la clase de trastorno de personalidad, un poquito largo, extenso, como vieron. A veces
Entonces, si hay alguna pregunta con respecto a la clase sobre el trastorno de personalidad, único le voy a presentar la próxima clase porque fue muy extenso. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a dejar para la... vamos a vernos la próxima semana para dar la siguiente clase. Vamos a ver casos clínicos del trastorno de personalidad. Yo dividí en dos clases porque es muy largo. Es un resumen de resúmenes prácticamente para presentarles. Como vieron, es extenso. eh, para que tengan un conocimiento general de esto. Y bueno, no hay pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chao.